En este video te voy a explicar qué es el AI Bandwidth Wall y por qué está frenando los modelos de inteligencia artificial más avanzados en la actualidad y qué tecnología viene a reemplazarlos, los chips fotónicos. Empresas como Like Matter ya están construyendo el hardware que va a reemplazar la IA de la siguiente era. Y casi nadie en español está hablando de esto. Para entender por qué los chips fotónicos son importantes, primero tienes que entender cuál es el problema que realmente resuelven. Hoy en día, para entrenar un modelo grande de IA, pensemos en los clásicos de ChatGPT o modelos LLM, los cuales vas a estar usando durante este año y durante los próximos, requieren decenas de miles de GPUs trabajando en paralelo. Una sola GPU de NVIDIA consume más de 700 watts. Eso es como prender 7 hornos eléctricos al mismo tiempo. Y no estamos hablando solamente de una GPU, estamos hablando de miles, de 10,000, de 20,000 GPUs trabajando al mismo tiempo. El data center de xAI que construyó Elon Musk, llamado Colossus, tiene más de 100,000 GPUs de NVIDIA. ¿Sabes cuánta electricidad consume eso? Más que algunas ciudades medianas de México. Pero el consumo de energía no es el único problema. El problema más profundo de esto es el llamado AI Bandwidth Wall. Y déjame explicarte qué significa esto. Las GPU son extremadamente buenas calculando. Son máquinas que básicamente están haciendo muchos cálculos en paralelo. Que eso es básicamente lo que hace una red neuronal, la base de la inteligencia artificial. Aquí, como sabrás, la diferencia entre un CPU y un GPU es que la CPU hace tareas una tras otra. Es decir, a diferencia del GPU que hace todas las tareas que le pidas todas en paralelo, la CPU la hace una por uno en secuencias. Aquí el cuello de botella no es en sí los cálculos que tienen que hacer, sino que es un problema de comunicación. Cuando una GPU necesita datos para procesar los parámetros del modelo o bien los datos para poder entrenar la IA, tiene que ir a buscarlos a la memoria. Y esa comunicación entre el chip de cómputo y la memoria viaja a través de cables de cobre. El problema es de que esos cables de cobre tienen un problema físico real. Primero es la resistencia eléctrica. A medida que los cables son más cortos y densos, para meter más en GPUs en el mismo espacio, la señal se degrada. Básicamente el ruido eléctrico sube. Segundo, el calor. Los electrones cuando se mueven generan fricción y esa fricción genera calor a su vez. En un data center donde hay más de 50,000 GPUs, ese calor es un problema de nivel ingenieril masivo que cuesta millones en sistemas de refrigeración. Tercero, y este es el punto central, el ancho de banda. La cantidad de datos que puedes mover por segundo a través del cobre tiene un techo y los modelos actuales de IA ya están chocando con ese techo. El canal Actionometry, que si no lo conoces te lo recomiendo bastante, tiene un ensayo de 17 minutos que documenta exactamente este problema. Lo llama de AI Bandwidth Wall. Pero en sí la conclusión es esta. Más cómputo no resuelve el problema de cuello de botella entre la comunicación de chip de cómputo y la memoria. Y aquí es donde entra la fotónica. La computación fotónica reemplaza electrones por fotones, es decir, partículas de luz, para transmitir la información. ¿Y por qué esto es mejor? Primero, la velocidad. Como sabes, la máxima velocidad que puede alcanzar cualquier cosa, al menos hasta ahora, es la velocidad de la luz. Y un electrón que viaja a través del cobre, su velocidad es prácticamente una fracción de lo que es la velocidad de la luz. 2. Calor casi cero. Los fotones no generan fricción eléctrica. Un cable de fibra óptica puede mover gigabits de información sin calentarse. Y eso es revolucionario para un data center donde el calor es su enemigo número uno. 3. Ancho de banda masivo. Es decir, la luz puede multiplexarse. Puedes enviar múltiples señales de longitud de onda o de diferente color por el mismo canal óptico, y eso se llama WDM, y eso en el cobre no existe. Ahora, la fotónica no es nueva, la fibra óptica lleva décadas usándose. El teléfono o el internet que estás usando actualmente viaja a través de la fibra óptica. Lo que sí es nuevo y es lo que cambia todo es integrar componentes ópticos directamente en el chip de silicio o en el mismo paquete de chip de IA. Y esto se llama Silicon Photonics. Y la versión más práctica que está llegando son a los data centers, que se llama Co-Package Optics o óptica coempaquetada. La idea es simple: en vez de que la señal salga del chip de forma eléctrica y se convierte después a señal óptica en algún módulo externo con pérdidas, con calor, con latencia, integras este módulo óptico directamente en el chip y eso reduce significativamente la distancia que tienen que recorrer esos electrones. Y la comunicación entre chips, entre GPUs, entre nodos del data center viajan por luz. Intel, Microsoft, Google han apostado fuertemente en esto. Intel tiene una hoja de ruta para utilizar Co-Package Optics
en sus data centers que prácticamente lo van a usar durante este año. Pero la empresa para la IA específicamente, la que está yendo más lejos es Like Matter. Like Matter es una empresa de Boston que fue fundada en 2017 y tiene dos productos de importancia que hay que entender. El primero se llama Passage, es un chip de interconexión fotónica. Básicamente es otro chip que conecta otros chips a través de luz y no por cobre como usualmente se hace. No reemplaza la GPU de Nvidia todavía, sino que la conecta radicalmente más eficiente. Pero ¿por qué importa Passage? Primero porque resuelve el problema de ancho de banda, sin esperar que la fotónica esté reemplazando completamente al silicio. Y además es compatible con chips de Nvidia y AMD, es decir, es una suave transición y no una revolución de la noche a la mañana. Además, reduce el calor y la latencia entre nodos de cómputo, y además ya está siendo evaluada por proveedores de nubes importantes. El segundo producto que ellos tienen es el llamado Envice. Es un acelerador que no solamente conecta luz, pero también computa con luz. Y esto es lo que cambia el juego a largo plazo. Aquí la intuición básica es esta: las operaciones matemáticas que hace una red neuronal o las multiplicaciones de matrices se pueden implementar a la velocidad de la luz y sin consumir casi nada de energía en un lapso de tiempo mínimo. ¿Y qué tan rápido? Bueno, se estima que alrededor de 100 veces más rápido en comparación con las GPUs actuales. Ahora está Envice ya en producción y al público en general. Todavía no, está todavía en desarrollo y todavía está en prototipos, pero Passage ya está siendo evaluado por proveedores grandes de data centers. Y eso dice mucho hacia dónde va esto. Pero aquí Like Matter no es la única empresa que está jugando en el mismo espacio. Empresas como IR Labs están desarrollando lo que se llaman chiplets ópticos de entrada y salida ópticos, módulos que se pueden integrar con chips existentes para darles conectividad fotónica. Su producto se llama Tera PHY, los cuales ya tienen inversión directa de Intel y NTT. Y hablando de NTT, el gigante japonés en telecomunicaciones, ellos están apostando por algo llamado IOWN, que es básicamente rediseñar toda la infraestructura de red global para que sea fotónica de punta a punta. Otra empresa es PsiQuantum, que ellos se dedican a la computación cuántica con fotones individuales. Este es un proyecto más a largo plazo, pero nos da una idea de hacia dónde va esto y directamente cómo se va a aplicar a la inteligencia artificial. Ahora bien, pero ¿cuándo vamos a obtener esa tecnología en nuestras manos? Bueno, aquí les muestro lo que es una escala de timeline realista. Durante este año y para el 2028 ya existen lo que es el Co-Package Optics en los data centers. Es decir, ya hay pilotos activos que reducen el calor y el consumo en racks de inteligencia artificial. Para el 2027, el producto Passage de Like Matter, que ya vimos que hay interés por parte de los data centers importantes, ya están siendo integrados en racks de producción. Y durante los años 2030-2035 podríamos tener a los chips de IA completamente fotónicos, reemplazando a los GPUs actuales para la mayoría de las cargas de trabajo. Esto no es ciencia ficción, es ingeniería y ciencia en progreso y realmente no es tan lejano. Durante los próximos 5 años veremos que los data centers de IA serán radicalmente diferentes como lo conocemos actualmente. Se van a solucionar los problemas de calor, menos consumo de energía y por supuesto más velocidad, todo viajando a la velocidad de la luz. Obviamente aquí la fotónica no es el único camino hacia el futuro del hardware de la IA. Hay chips de memoria de stacking 3D, hay arquitecturas de compute in memory, entre otras, pero la computación fotónica es probablemente la apuesta más prometedora y de lo que menos se habla, al menos en habla hispana. Si necesitas integrar IA para no quedarte atrás, pero sin exponer tus datos a datos cibernéticos, agenda una llamada de claridad en el enlace de mi perfil. Soy Abraham Carrasco, CEO y fundador de ePhoton, una agencia de inteligencia artificial, marketing y ciberseguridad, y fue un placer compartir este espacio y tiempo contigo. Nos vemos pronto.